Bueno, buenos días a todos otra vez. Ahí empezamos a grabar la clase. Nos encontramos un jueves más para la materia Antropología Social. El tema que nosotros veníamos trabajando es la perspectiva ética del realismo, ¿no? Y como para reforzar algunas ideas, lo que habíamos visto es que eh, la ética que nosotros proponemos desde la cátedra intenta también dialogar con otras perspectivas éticas, pero bajo un presupuesto que está claro, que es el presupuesto antropológico del realismo, de la filosofía clásica, y qué luces nos pueden dar a propósito del concepto de una ética integral, una ética que mira el ser de la persona desde donde nacen sus actos más genuinos, más espontáneos, más lúcidos. Y bueno, para esto vamos a seguir transitando la guía que ustedes tienen en el aula. Vamos a reforzar algunos conceptos, pero no sé si alguno pudo hacer alguna reflexión con respecto a lo que nosotros veníamos trabajando acerca de este hecho de que a veces pensamos que nos comportamos de manera libre y genuina y que muchas veces esto no sucede o lo vamos descubriendo con el paso del tiempo. Habíamos visto el tema de la manipulación, habíamos visto el tema de cómo muchas veces nuestras acciones que parecen libres no lo son tanto, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros pensar de que durante mucho tiempo necesitábamos o creíamos que estábamos eligiendo una carrera por una elección personal, íntima y profunda, y no sé, de golpe nos encontramos o descubrimos que en el fondo es un querer más familiar que nuestro? Y esto implica también una madurez en nuestra propia autodeterminación, que es un poco la independencia del ser humano, que uno construye su propia existencia, ¿sí? En soledad, con la compañía y con la ayuda de mucha gente que está alrededor, pero en definitiva la clave de la libertad es que muchas veces, si uno registra interiormente, se encuentra como en soledad. No sé si a ustedes les pasa algo, por lo menos a mí me pasa muchas veces que con el transcurso del tiempo, uno encuentra alrededor mucha gente, encuentra compañía de mucha gente, inclusive cuando uno está atravesando una situación personal muy fuerte, hay mucha gente que te aplaude desde afuera, te anima con los mensajes de textos, te escribe cosas como dándote mucha gana, valentía, fuerza, compañía, y en el fondo uno sabe que está solo con su situación, ¿no? En más o en menos, la autodeterminación propia de la existencia es bastante íntima y bastante personal, con lo cual es claro que no es que estoy diciendo de que somos seres como aislados, estamos definiendo como una visión en donde lo más profundo, lo más íntimo nos pertenece a nosotros y lo resolvemos nosotros, ¿sí? Con lo que tenemos a mano y con las ayudas obviamente exteriores que tenemos a mano. Bueno, yo me voy a tomar volver a los textos para poder registrar un poco, y todos estos aportes que ustedes tengan lo voy a dejar para los últimos 5 minutos de la clase. ¿Sí? Eh, Vamos a compartir un poquito la pantalla del... Bueno, yo hice algunos arreglos de acá de la... Alguien dígame si está todo ok, active el micrófono y pueden ver el archivo. Sí, sí, se ve, profe. Gracias. Yo hice algunas modificaciones a este texto, porque si alguno leyó el material, este apunte, va a encontrarse de que por ahí hay ejemplos viejos, digamos, ¿no? Viejos, relativamente viejos, porque no son ejemplos de hace 40 años, ¿sí? Pero bueno, ya el tiempo es abrupto y pasa. No sé si alguno leyó el texto y vio que uno va a alquilar una película a un lugar, esto es viejo, ¿no? Hoy resulta viejo. Por lo tanto, sepan disculpar, pero esto se va actualizando cada tanto. En el archivo que ustedes tienen en el aula, estos pequeños detalles no están, pero bueno, este, en la en mi archivo tuve que hacer algunas modificaciones cuando leía el texto, digamos, ¿no? Está escrito hace 10 años más o menos esto, así que con lo cual por ahí uno encuentra ya, con el paso del tiempo, algunas consideraciones a tener en cuenta. Eh,
estamos en este punto, después de haber visto los actos humanos y actos del hombre, algunas consideraciones respecto a la libertad, y la primera es la consideración antropológica, ¿no? La idea de las dos libertades. Uno, cuando más o menos quiere entender el concepto de libertad, lo primero que se nos viene a la memoria o a la mente es la libertad física, que es la más cercana a nosotros. O sea, yo soy libre porque me puedo mover a donde quiera, cuando quiera, como quiera, ¿sí? Y esto implica de que muchas veces no hay un impedimento material para hacerlo. Seguramente que es menos libre en el ámbito físico quienes tienen más limitaciones en torno a la propia materialidad. Ejemplo, si yo quisiera correr y estoy lesionado, obviamente no lo puedo hacer y tengo una limitación. Si yo quisiera moverme de mi casa, cruzar la General Paz o cruzar de la provincia a la capital o cruzar de La Plata hasta una provincia donde se encuentran mis familiares, seguramente tengo limitaciones, justamente porque hay un contexto que a nosotros nos limita. Por lo tanto, cuando uno entiende la libertad física, está entendiendo de que hay limitaciones materiales para poder realizarla, sea de uno, sea de un agente externo. ¿Eh? Y cuando digo limitaciones materiales me refiero a mi propia materialidad, a mi condición de materialidad de cuerpo, ¿sí? Mi materialidad también monetaria, ¿sí? Si yo quiero irme el año que viene a Cancún y no tengo digamos, los bienes para poder hacerlo, tengo una limitación física y probablemente tenga que irme a otro destino más cercano porque no llego. Esto implica una primera aproximación de la libertad, ¿sí? Cuando hablamos de la libertad física, también está la libertad civil. Esto tiene que ver con el ejemplo anterior, ¿no? La libertad civil implica también las limitaciones de culto, las limitaciones de expresión, las limitaciones de circulación, digamos, ¿no? O sea, eh, hay muchas demandas legales por el tema de la libre expresión y la libertad de culto. Hasta hace, no sé, me parece que 5 o 6 años, no sé, capaz, probablemente ustedes estaban en el secundario, quizá en la primaria, no sé, esto depende, no recuerdo bien exactamente, pero yo creo que es más o menos entre 5, 6 o 7 años. Hubo una exposición de un tal artista, Ferrari, me parece, que expuso en uno de los centros de convenciones de la ciudad de Buenos Aires unas obras de arte vinculadas a regocijarse sobre o burlarse sobre la religiosidad cristiana, ¿no? Imágenes de María y de Jesús, todo réplicas que implicaban cierta ridiculez sobre la religión. Eh, Me hace acordar mucho a una, esto no lo pude comprobar porque me lo contó un compañero de la facultad que viajó a Estados Unidos, que hay en una de las ciudades de Estados Unidos un monumento a Jesús, y hay como una pileta arriba del monumento de Jesús en donde se lo está como orinando a Jesús, ¿sí? Esto está expuesto, digamos, ¿no? Yo lo busqué y la verdad que no lo encontré. Él me dice que lo vio, está, y seguramente tampoco me indagué mucho más, porque está buscando otras referencias. Pero sí encontré una de un artista canadiense en un juicio, en un centro también de convenciones artísticas de Inglaterra, de exposiciones con Jesús y los discípulos, perdón por la expresión, por las damas, pero con el pene erecto, digamos, ¿no? Entonces, esto era obra de arte, ¿sí? Y hubo una demanda por el culto que tiene que ver con atentar contra los principios, burlarse de la religión y además atentar contra el culto y contra las buenas costumbres, digamos, ¿no? Este, este, Esta demanda judicial se inició contra, no solamente contra, no tanto contra el artista, sino más bien contra el centro de exposiciones que lo realizó. Porque muchas veces las libertades de civiles tienen que ver con choques que se dan en contextos de hasta dónde mi libertad puede atentar contra las buenas costumbres o contra las convicciones políticas de otras personas. ¿Sí? Está claro de que muchas veces pensamos que somos libres, pero hay un agente externo que va limitando estos lugares y a veces no somos tan libres como parecemos, ¿no? Uno podría decir, ¿es libre el artista de generar su obra de arte cualquiera sea? Es libre porque el hecho artístico es un hecho, digamos, que manifiesta una expresión de creatividad
¿sí? Ahora, ¿puedo violar las normas y las reglas de juego? Y ahí ya hay zonas de conflicto a tener en cuenta. Esto tiene que ver con la libertad física, que implica la libertad civil también. Ahora, hay otro tema de la libertad que es más complejo y más profundo que nos ocupa en este momento, que es cuando uno rastrea el concepto de libertad, trata de llegar hasta el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué es la libertad en el querer? Es la dimensión interna de la libertad. ¿Sí? Acá yo lo puse en el texto, lo puse en rojo, lo remarqué. Esta capacidad de autodeterminación es una propiedad del ser humano y fundamento de su particular dignidad personal, pues indica que cada uno es dueño de sus decisiones y elecciones, dueño de sus quereres, en definitiva, dueños de sí mismo. No puedo ver la cita, la referencia, pero está hablando de un concepto que se toma del idioma de Eslovenia, ¿sí? Y que se traduce como lo ven ustedes ahí abajo, porque está la imagen de la película, ¿sí? La película de este actor Tim Robbins sobre la búsqueda de la libertad, ¿no? El ejercicio libre, con Morgan Freeman. Después ustedes búsquenla. Yo no la puse en el aula, pero fíjense si pueden verla. Seguramente la vieron, ¿eh? Es este abogado que es puesto en prisión porque se lo culpa del asesinato de su mujer. Y bueno, dentro del ámbito de la prisión, que tiene que ver con la libertad física, él va descubriendo, en realidad no está descubriendo porque él tenía un espíritu libre en sí mismo, va descubriendo este resto de libertad de la cual estamos hablando, que es la libertad del querer. ¿Sí? La libertad del querer, que es la libertad más profunda. Es esta de la que yo les hablaba, ¿no? Muchas veces pensamos que las decisiones que tomamos están vistas en función de un ejercicio libre y muchas veces no lo son. No lo son por múltiples factores, porque hay presiones externas, porque hay cierto grado de manipulación, porque pienso que es mi decisión y no es mi decisión en el fondo, sino que es más bien la decisión familiar, la decisión social, la decisión de ciertos mandatos que están puestos y que muchas veces nosotros no registramos. No lo registramos no porque no seamos capaces de registrar, sino que muchas veces seguimos ese piloto automático que nos lleva a las decisiones, ¿no? Nos levantamos todos los días, resolvemos las mismas cosas, entramos a nuestra aula virtual, resolvemos las cosas de manera responsable, trabajamos, volvemos, nos acostamos, y entonces queda poco resto para la reflexión sobre lo que si estamos haciendo forma parte de algo que me corresponde a mí o que es impulsado por otro ejercicio. No estoy haciendo una apología de ¿qué sería? La revelación, en donde tiro todo y no hago caso a nada, porque eso implica una especie de mirada facilista de la cosa, pero sí cuando uno va tomando elecciones y uno va madurando con el paso del tiempo, va registrando esto realmente no era mío o no es mío, ¿no? Y uno lo va registrando cuando va madurando, no solamente cronológicamente, sino cairológicamente, existencialmente o psicológicamente. Por eso dice, bueno, ahí puse un ejemplo en el texto, comemos milanesas con papas fritas porque esto es lo que decidimos solicitarle al mozo, miramos una película de Matrix porque la elegimos, ¿sí? El problema de las decisiones es que muchas veces las relaciones que se dan entre los bienes son atractivos en sí mismos. Nadie elige, justamente el desafío de la libertad es porque yo elijo entre bienes que son poderosos, porque tienen una motivación particular y que muchas veces me cuesta tomar la decisión. Esto es un ejemplo así, discúlpenme el horario, el ejemplo, pero a ver, si uno tiene que elegir entre las milanesas con papas fritas o una tira de asado con puré, cuesta elegir, pero tiene que elegir, ¿sí? Porque ambas son atractivas, ¿sí? Inclusive hay bienes que son más subjetivos, que no implican una bondad para muchos, porque de esto se trata un poco la ética, ¿no? Porque para todos es claro y distinto de que las milanesas con papas fritas son agradables para todo el mundo. ¿Quién se podría negar a esto, digamos, ¿no? Pero inclusive en los bienes que uno no, objetivamente, podríamos decirlo, desde una mirada externa, podría pensar en algo que no es tan bueno para uno, qué sé yo, no sé.
Dicen los expertos en los estudios antropológicos que hay algún bien que me está arrastrando hacia ese lugar. Si nadie elige lo malo en sí mismo, sino que hay algo bueno que me atrapa de aquello que parece malo para muchos. Justamente la mirada ética es tratar de desentrañar estos vestigios de libertad donde la ética ya no se ocupa de una mirada externa, sino que trata de ver desde dónde surgen estas acciones que a veces son complejas de objetivar, o cuáles son las motivaciones interiores por las cuales uno elige aquello que elige. Entonces ya no es, digamos, una mirada externa, formal, meramente descriptiva de los hechos, ¿no? Ahí aparece el otro concepto de ética, del ethos interior, profundo, digamos, en donde la ética intenta integrar el ser mismo de la persona con la acción, porque en definitiva es eso lo que nosotros miramos, la acción. Ahora, si yo miro la acción superficial, probablemente juzgue las acciones de manera superficial. Ahora, si yo puedo mirar desde la integridad, puedo entender cuáles son las motivaciones por las cuales una persona toma determinada decisión. Este texto me parece muy interesante porque acá se definen los actos humanos y los actos del hombre. ¿Sí? Es lo que dice Guardini, que seguramente lo comenté en la primera unidad, ¿sí? Y lo voy a citar textualmente. ¿Alguno quiere leerlo, ya que está? Yo leo, no tengo drama. Dale, dale, dale. Yo tengo experiencia de mi vida. Impulsos internos e influjos externos realizan en mí múltiples procesos. En ellos se manifiesta, prescindiendo del objeto, una distinción esencial. Uno, como las operaciones orgánicas, los movimientos involuntarios correspondientes a sucesos convenientes o perjudiciales, la coacción en sus múltiples formas, todo lo que significa rutina, se realizan necesariamente. En ellos no soy yo, propiamente quien actúa, sino algo que está en mí y en torno a mí. Mi sistema orgánico, psíquico, el paisaje, el medio social, la situación histórica, todo, en suma, lo que se pone en marcha sin intervención. Perdón un ratito, Perfecto. Francisco, muchas gracias. Dale. Ahora continúas. Una pequeña aclaración a esto, está bien, perfecta la lectura. ¿Qué es lo que se está describiendo? Que hay hechos que parecen que son míos, pero que son impulsos internos e influjos externos que se realizan, ¿sí? Independientemente de mí. Me pertenecen, sí, me pertenecen, pero yo no tengo control sobre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, alguien amanece descompuesto hoy a la mañana. ¿Tiene cierto control sobre ellos? Y en gran parte sí y en gran parte no. ¿Por qué? Porque puedo tomarme un calmante, pero esas modificaciones que se van dando manifiestan algo que es mío, pero algo que tampoco escapa al control, vamos a decir, externo, si el influjo es externo, o interno, si el influjo es interno en cuanto a cierta fisiología. Es decir, se producen en mi interior movimientos de los cuales no tengo cierto control. Por favor, Francisco. Tales acciones me pertenecen solo en cierto sentido, muy limitado desde luego. Ciertamente que habré de soportar sus consecuencias, ya que se realizan en mi circunstancia, en el ámbito de mi vida. Pero no puedo ni quiero habérmelas en ella, en ese sentido último que funda el carácter de verdadero autor. Además de estos, observo en mí otros procesos de sentido contrario, en los cuales soy yo, con toda propiedad, quien actúa. En ellos me siento a mí mismo realmente como punto de partida del suceso, que ahora debemos llamar ya, hablando con rigor, acción. Esta procede originariamente de mí, no solo como un movimiento mecánico del centro impulsor de la máquina o como el desarrollo de la planta del germen o una tensión efectiva del sentimiento. En estos casos se trata simplemente de la transformación de impulsos externos, el despliegue de una potencialidad orgánica o del aflojar a una conmoción psíquica. Por el contrario, los procesos a que nos referimos suponen un comienzo auténtico. ¿Podrá tal acción superponer materiales, elementos, energías, instrumentos, cosas? Para ella en sí tiene un verdadero principio, su origen en nosotros. Brota al exterior porque yo quiero que brote, porque yo la produzco, porque yo soy su autor. Gracias, Francisco. Hasta ahí hago un comentario. Acá hay otro dato interesante que tiene que ver con los actos humanos. Ya no brota, ¿sí?, desde algo externo, del cual yo soy preso, limitado, y del cual no puedo modificar, ni siquiera aquello interno, sino que brotan de cierta autenticidad. Y como brotan de cierta autenticidad,
brotan porque las produzco, porque soy el autor. Es decir, yo decido transformar esta realidad concreta que está pasando, yo decido porque este acto brota desde lo más interior, porque quiero que así sea, aún con la confusión, aún con el acierto, aún con el error. ¿Sí? Termino la frase yo. En consecuencia, la acción libre me pertenece de manera especial, yo diría única. Además, mientras las realizo, me poseo también a mí mismo, porque me estoy determinando, ¿sí? De una manera igualmente especial. Yo me estoy autodeterminando, yo estoy decidiendo, y de alguna manera, fíjense lo que pasa, estoy reconvirtiendo mi manera de ser, porque no hay ningún acto que sea auténticamente libre que no tenga una repercusión sobre mí mismo. No voy a decir la palabra mágica, pero simultáneamente lo que se va produciendo es una reconversión en mí, porque no solamente queda en el exterior, sino que cuando brotan desde ese lugar íntimo, que podríamos llamarlo corazón, intencionalidad profunda, sentido profundo y autodeterminación última, eh, tiene como una característica muy particular, que reconvierte mi manera de ser, me transforma, me ayuda, crezco y evoluciono, podría también involucionar, porque hay acciones que por ahí tienen una repercusión sobre lo que soy. Y no solo procede, sino que tiene en mí propia y realmente su principio. De tal manera que yo soy el dueño absolutamente de él. Yo no puedo culpar a otros. Yo puedo culpar a otros de la situación externa, de los influjos externos, del gobierno, la sociedad, la familia, los condicionantes, aquello que muchas veces quisiera y no tengo y no puedo, ¿sí? Pero de estos actos soy dueño absolutamente. En su ejecución no soy causa sino autor de algo que obra, el cual remitiría como tal a otros algos, sino a un yo, una persona que es consciente de sí y poderosa de sí mismo. Recuerdan esta palabra, poderosa, Guardini, el poder. Este es otro texto, ¿no? Libertad, gracia y destino. ¿No? En este sentido, este es el poder absoluto, que ya no es un poder simplemente físico, como la película, seguramente si la vieron y si no se las recomiendo. Después le paso exactamente el título, pero seguramente la vieron y si algunos deben hacer referencia a de qué hablo. Bien, en esa definición aparecen el concepto de acto humano y acto del hombre. ¿Sí? El acto del hombre responde a esas circunstancias que me pertenecen en algo y en algo no, y el acto auténticamente libre responde a este convencimiento profundo de dónde estamos parados y qué es lo que queremos, y en definitiva lo que voy a decir ahora es como la clave de este asunto, digamos, ¿no? Para todos, para ustedes y para mí. Absolutamente hablando, al lugar a donde voy a llegar, al destino donde voy a llegar, es al destino donde quiera llegar, ni más ni menos. Todos, ustedes y yo, en gran medida, como puedan y como quieran, según el proyecto que uno tenga para adelante. ¿Sí? Porque forma parte un poco de esta definición del concepto de libertad. De que si bien es cierto tenemos condicionantes, estos condicionantes no son absolutos. Hay un resto, hay una posibilidad, hay un espacio profundo en donde defino auténticamente lo que quiero ser. Bien. Ustedes lean todo lo que queda, ¿sí? Y habíamos llegado a este concepto de la triple R, ¿no? Esto que dice Guardini, que yo soy dueño absolutamente del acto, implica la primera R, que es la responsabilidad. ¿Sí? Absolutamente ese acto, para bien o para mal, responde a mi lugar auténtico, a mi lugar único. Todo lo que esté circunstanciado exteriormente al acto, lo que esté viciado, puede quitarle responsabilidad o agravarla, pero en definitiva hay una parte en donde ese lugar común, en donde explicamos o explicitamos el ejercicio libre, implica la responsabilidad. ¿Sí? No nos referimos a aquella responsabilidad que es una virtud, como cuando alguien cumple con las tareas y obligaciones en tiempo y forma. No hablamos de esta responsabilidad, tiene que ver un poco con esto, no sé, soy responsable de entregar el video en tiempo y forma. Es una mención, porque me acuerdo mucho de ustedes, digamos, ¿no? Hay un margen para que ustedes puedan moverse y trabajar las cosas, las consignas, los tiempos, el cumplimiento, el horario, los que trabajan, los que trabajan, los que estudian. Una responsabilidad de administrar los bienes, no sé, que por ahí te manda tu papá o tu mamá cuando tenés que administrar la plata para poder vivir solo, sustentarte solo,
Eso implica una responsabilidad. Pero esta responsabilidad inclusive es más profunda, no tiene que ver con esto, ¿no? Responsable es justamente esto, es responder. Responder. Responder implica, ese acto concreto es mío. Ese acto es mío, absolutamente hablando es mío. Me corresponde, es mi patrimonio. No puedo hacer caso omiso, no puedo decir, mira, quise pero no quise, puede darse el caso, no estuve muy bien y actué de manera impulsiva, la verdad que no tenía mucha claridad sobre lo que iba a pasar, no sabía muy bien las consecuencias, yo pensé que iba a ser de determinada manera, pero no resultó, pero en definitiva, con más o menos, ¿sí? Hay algo de mi propiedad. Este llamado a la responsabilidad, a responder, manifiesta el carácter dialogal de la vida humana. Toda nuestra vida es de alguna manera un diálogo con las cosas con las que con el prójimo, y el hombre está llamado a responderles, pues su vida es una especie de interrogantes constantes que le he formulado día tras día. Un interrogante abierto al cual hay que responder día tras día con la vida misma. Quien acepta este hecho reconoce más fácilmente la seriedad y el peso específico de la propia existencia. ¿Sí? Constantemente yo diría que toda acción, todo resultante de una acción implica una respuesta a las demandas exteriores y a los influjos interiores. Quiero decir que somos libres cuando estamos respondiendo constantemente. ¿Sí? Esa sería como la tesis, digamos, ¿no? Quien es libre es quien está respondiendo constantemente. Y responder implica, respondo a veces bien, para un 10, para un 8, o para un 4, o para un 2. Pero estamos respondiendo. ¿Sí? La nebulosa es difícil, no existe. La neutralidad nos resta condición de persona y de vida humana. Volvemos otra vez al presupuesto antropológico. Es muy difícil la neutralidad, porque la neutralidad, como diría el amigo Jean-Paul Sartre, es una respuesta, es un modo de respuesta. Es un modo de respuesta indiferente frente a lo que me está rodeando. El segundo ítem implica la renuncia, y la renuncia es un corte, una escisión. Esto implica una ruptura. ¿Sí? Quien elige rompe, corta, pero no corta en el mal sentido, ¿eh? ¿Sí? Porque, a ver, elegir entre las milanesas con papas fritas y la tira de asado con puré es un corte. ¿Sí? Yo si pudiera iría a las dos, pero si tengo que elegir no puedo ir a las dos, tengo que renunciar a una. ¿Sí? Quien dice sí a algo también dice no a la otra cosa. Sin embargo, renunciar tampoco es sencillo y en muchos casos es incluso hasta doloroso, pues mayormente no elegimos entre algo que nos atrae y algo que no. En todas las cosas hay algo bueno, por eso en todas hay algo de atractivo. ¿Sí? No es tan fácil. Ojalá fuera fácil, pero no lo es. Y el tercer punto, que nosotros, ustedes deben haber leído, todo ejercicio libre implica un riesgo. ¿Sí? Todo aquel que elige en una situación concreta realiza una suerte de salto a un futuro que para el ser humano, en mayor o menor medida, según el caso, tiene algo de incierto. Cuando elijo, estoy jugándomela. Cuando vivo, realmente me las estoy jugando. Esto no significa que no lancemos a decidir sin esforzarnos a tener lo más claro, en claro posible las consecuencias de nuestros quereres y acciones. Muchas veces, cuando vamos a elegir, quienes estamos más conscientes de la elección o de que vamos a elegir algo, analizamos los bienes, analizamos las posibles consecuencias, analizamos todo. No sé, las chicas rastrean antes de elegir, miran, saben, preguntan, se ponen en contacto, miran, y una vez que toman la decisión dicen, bueno, me parece que va por acá. Pero siempre la elección implica un riesgo porque nunca llegamos a saber el final de la película hasta que no tomamos la elección y no indagamos por nosotros mismos de qué se trata. De alguna manera es como una cierta hasta aventura, diríamos nosotros, ¿no? Con respecto a esto. Muchas veces esa aventura tiene más riesgos que otros porque
hay condicionantes que a veces implican mayor restricción de libertad, y en otros casos uno tiene los bienes para poder elegirlos y hacerlo con mayor decisión. Es complicado, parece que es fácil, pero en todo caso me parece que es hasta de alguna manera más atractivo el hecho de poder autodeterminarse y no tener un destino marcado, ¿no? Como ese destino inexorable de los antiguos griegos, por ejemplo, ¿no? En donde uno, por más que eligiera, sabía cuál era, o la concepción era de que ya sabes cómo termina. Tampoco es matemático, porque el camino es de subidas y bajadas, de golpes y de aprendizajes, ¿sí? Pero me parece que en definitiva forma parte de la maduración de la persona humana. ¿Es previsible que haya imprevistos? Sí, es previsible que haya imprevistos. Exigir una certeza absoluta en los casos concretos termina acarreándonos a la angustia de la inseguridad y de la indecisión. Fíjense que muchas veces por tratar de prever los imprevistos y buscar certezas absolutas terminamos no eligiendo. Pues el hombre que busca exageradamente la certeza donde no le es posible hallarla no acepta el riesgo que está implicado cada elección. Tampoco podrá superar la deliberación y terminará no concluyendo en decisión alguna. Podríamos estar suspendidos en nuestro juicio porque queremos tener la certeza absoluta. Hay un punto en donde no hay mayores certezas que la decisión absoluta de transitar ese camino que nos toca. La libertad es un don, pero es una tarea. Es decir, es una propiedad de la naturaleza humana, es un patrimonio de nuestro ser persona, es un patrimonio que nos muestra la filosofía clásica, en donde no hay algo que está determinado, sino que hay un poder, como diría Guardini, hay un poder, como diría Nietzsche, hay un poder, como diría Sartre, pero es también una tarea. ¿Por qué tarea? Porque es dado, es gratuito, lo tenemos como patrimonio, tenemos las limitaciones, pero también es una tarea, es decir, es una constante tarea a construir diariamente. Es esencial a nuestra naturaleza humana, pero hay que defenderla y luchar por ella. Por ser el hombre un sujeto libre, puede paradójicamente atentar contra su libertad. Por eso la libertad exige disciplina, coraje, fortaleza, sacrificio y muchas otras cosas. La libertad es un bien arduo, y si no la aceptamos en su totalidad, incluso con sus consecuencias no siempre tan agradables, y no nos preocupamos por ella, nos puede ser hurtada en cierta medida. Un crimen en el cual somos a la vez víctimas y victimarios. Víctimas y victimarios porque muchas veces nosotros somos responsables de que otras personas también tomen lugares que nos corresponden, y victimarios porque muchas veces lo que nos sucede a nosotros también podríamos atentar contra otros. Esto no es una excusa, ¿sí? Simplemente me parece que es una previsión con respecto a esto, ¿no? De que muchas veces nosotros permitimos que determinadas cosas sean hechas en nosotros mismos. Por eso es una tarea constante, ¿sí? De buscar ese marco para desarrollar los bienes o los proyectos que uno quisiera, y también para combatir contra aquellas personas que quieren atentar contra esto, ¿no? Allí donde radica el concepto de manipulación. Bien, dejo de compartir pantalla. ¿Se entendió más o menos, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Sí. No. ¿Alguien escribió en el chat algo? No, nada. Ustedes, no sé si están entendiendo todo o no entendieron nada o están atentos y bueno, nada. Siempre tengo como la duda, pero la tarea que seguiría sería traten de ver esa película. Después voy a buscar ustedes van a seguramente van a encontrar, algunos ya la vio, o la mayoría, y escriban al foro qué encontraron de la película, ¿sí? Cómo concilian los textos que estamos trabajando con un análisis de la película. Utilicen no más de 250 palabras. Es una síntesis muy corta, ¿sí? 300 palabras como máximo, ¿sí? No se extiendan tanto, sino hagan una reflexión personal del tema, ¿sí? Ya no tanto copien los textos, sino hagan una reflexión personal a partir de los textos, vuelvan a los textos
y analicen la peli para la clase que viene. ¿Sí? Y comenten en estas 300 palabras como máximo al foro. Buenísimo. Bueno. Profe, una Entonces, pregunta. sí. Con respecto a filosofía, ¿hay algún horario especial para enviar el video? Obviamente no lo vamos a enviar a las 11 de la noche, pero hasta No, las igual. 6, 7. Yo lo miro cuando tengo alguna disponibilidad, así que ustedes mándenlo. ¿Eh? No Perfecto. hay cuestión de un tiempo, ustedes lo mandan al correo, pero sean libres en ese sentido. Tienen el margen de movimiento, ¿sí? Para poder hacerlo. Yo entiendo que a veces hay dificultades en la edición de las cosas, de que es un trabajo que por ahí es digital, e implica los recursos tecnológicos apropiados para poder reverlo, mirarlo. Y por eso no hay ningún tiempo específico con respecto a esto. No nos extendamos tanto, ¿sí? Para poder avanzar. Perfecto. Muchas Chicos, nos vemos gracias. mañana, ¿sí? Probablemente a las 9. Dale, hasta luego. Buenísimo. Bien, Perfecto. profe, nos vemos. Bueno, Muchas gracias. gracias, hasta mañana. Nos vemos. Un saludo. Saludos.